decidido hacer un programa especial. Un programa que rinde tributo en memoria de todas aquellas personas que estuvieron involucradas en este hecho tan triste para la humanidad, no solo para una ciudad tan segura y tan cosmopolita como Nueva York, sino también para un país tan poderoso como los Estados Unidos y, por qué no decirlo, para todo el mundo. Nuestro programa el día de hoy se titula El día que todo cambió. En el día de hoy, en nuestro programa Mente Sana, Vida Sana, estaremos haciendo un recorrido por las calles de Nueva York y explicando un poquito cuáles son las secuelas psicológicas que vivimos todos después de este terrible desastre. Y quizás en nuestra mente pensamos que todos estamos empapados de lo que sucedió ese día, pero no es así. Hay una nueva generación que tiene menos de 18 años y que sencillamente lo ve como historia. ¿Qué pasó el 9/11? Y para podérselos decir de mejor manera, recuerdo que era un día de mañana. Recuerdo claramente yo haber tenido prendido el televisor y ver las imágenes que parecían increíbles, porque si había algo emblemático de la ciudad de Nueva York, eran las Torres Gemelas. Ese día se perpetraron 4 atentados. A una torre, a la primera torre, a la segunda torre, hubo un ataque al Pentágono y hubo otro frustrado que iba directamente hacia el Capitolio. Todos esos ataques eran aviones que se estrellaban contra edificios que constituían prácticamente la presentación de lo que es la ciudad de Nueva York y lo que es Estados Unidos. Ese día fue un día catastrófico. Recuerdo que yo tenía un amigo que estaba en un hotel y que él no hablaba inglés. Y cuando él estaba viendo el televisor, él pensaba que estaban pasando una película de terror. Ese día realmente todo cambió, porque cuando tú ves a un gigante como los Estados Unidos atravesando un momento en el cual te das cuenta que puede ser vulnerable, en ese momento todos tenemos una sensación de no sentirnos protegidos, tenemos miedo. Al salir y caminar por las calles de Nueva York y ver una ciudad cosmopolita tan grande, sobre todo en Manhattan, esa ciudad donde tú ves todos los días montones de personas caminando por las calles, sobre todo en el sector donde estaban las Torres Gemelas, y pensar que esa gente caminaba tranquila y segura. Cuando veo esos imponentes rascacielos y me pregunto qué terror tuvieron que haber sentido las personas que ese día transitaban por esos lugares, que trabajaban en los edificios cercanos, esas personas que caminaban en la calle, aquellas personas que se quedaron encerradas en los edificios, la angustia que sufrieron los familiares al no saber si alguno de sus amados estaba entre esas personas que se lanzaban desde los edificios. Realmente, al conversar con las personas en las calles de Nueva York, el sentimiento de pesar, de tristeza y de dolor es realmente profundo. Todos los países tenemos personas que murieron en esas torres. Como ecuatoriana, sé el caso de algunos ecuatorianos que trabajaban en estas infraestructuras, y es increíble porque cada vez que yo me subo al Empire State, es inevitable que yo, que no estuve en ese momento, recuerde que uno de los ataques de los aviones también era dirigido hacia esa construcción, hacia ese edificio, pero no se logró llevar a cabo. El avión que iba directamente al Capitolio, debido a que los pasajeros empezaron a pelear con todas estas personas, se estrellaron en otro lado y no pudieron dañar el Capitolio en la ciudad de Washington. Las secuelas de todo esto son enormes.
La mayor parte de las personas que contribuyeron en los primeros momentos para salvar o para intentar buscar personas que pudieran haber sobrevivido, la mayoría ha muerto de cáncer, úlceras al estómago, enfermedades bronquiales. Todas las personas que estaban alrededor y que de alguna manera inhalaron este humo con tanto contaminante, hasta el día de hoy, 18 años después, viven las consecuencias de esto. El daño físico, incluso el día de hoy, 9 de septiembre del 2019, tenemos cerca de estas estructuras de lo que fue las Torres Gemelas, un centro de atención para todas aquellas personas que sientan que de alguna manera todavía están siendo afectadas por haber vivido de alguna manera cerca de este lugar. Pero aparte de eso, las consecuencias médicas realmente se sabrán todavía 20 y hasta 50 años después, porque hay enfermedades a largo plazo que pueden quedarse latentes en tu organismo como consecuencia de ello y que no lo sabrás sino mucho tiempo después. En fin, estas son las secuelas de lo que se puede ver, de lo que médicamente se puede diagnosticar. Pero las secuelas psicológicas son mucho más profundas. En cuanto a la parte psicológica, tenemos aquellos niños que despidieron a sus padres y sus padres nunca más llegaron. El sentido de abandono mientras ellos son pequeños es difícilmente superable. Si estos niños tenían 4 o 5 años, les llevó algún tiempo entender que sus padres no volvieron como un accidente y no que fueron abandonados. La sensación de inseguridad cada vez que una persona o un familiar se despide de ellos tiene que ser muy grande. El nivel de angustia ante el hecho de escuchar un avión. Las personas que vivieron cerca del hecho, cada vez que escuchan un avión no pueden evitar sentirse mal. Es algo así como que tú tuvieras en la casa una alarma de incendio y esa alarma está sumamente sensible. Al primer humito suena. Las personas que han vivido cerca de situaciones de gran estrés y de peligro, es como que siempre tuvieran activada esa alarma y lo más pequeño los asusta. La sensación de indefensión, la depresión, el estrés postraumático realmente hizo que esta nación sea una nación muchas veces con cierta apariencia paranoica. Todo cambió. Nuestros aeropuertos nunca más volvieron a ser los mismos. Y sobre esto del 9/11 hay varias cosas, se escribió tanto, se escribieron cosas como que el primer vuelo que fue contra las Torres Gemelas era el número 11 y que tenía una cantidad de pasajeros que sumada nos da el número 11. Hablan de que el número de emergencias es el 911. Hablan el hecho de que la ciudad de Nueva York en sus letras tiene 11 números. De que el hecho de que Afganistán tenga 11 letras, que es el país de donde provino la amenaza. Las guerras que se dieron después de este acontecimiento. Y no podía faltar aquel famoso que escribió una canción sin ni siquiera imaginar y que de alguna manera nos advierte con esto que iba a suceder. Al final del programa les diré de quién se trata. Y con esto del 9/11, hubo un famoso que escribió una canción que cuando escuchamos la letra pensamos, estaba hablando de eso. Y este famoso de quien les hablaré al final, no creo que sea exactamente ¿cuál sería la palabra? Un brujo, un adivinador o un profeta. Hay algo que es, que la gente muchas veces dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Dick Tracy haya tenido un iWatch? Porque si se acuerdan que Dick Tracy, bueno, para los de mi generación, hablaba por el teléfono.
¿O cómo es posible que los supersónicos, como ahora cuando nos paramos en el aeropuerto, se paren y literalmente el suelo se mueva? Pues hay personas que sencillamente son futuristas porque se fijan en ciertos detalles y tienen la capacidad de sacar ciertas conclusiones y de alguna manera se adelantan a los hechos. Pienso que Arjona, al componer esta canción, que tiene que ver con el 911, si la escuchas y te das cuenta de la relación como lo estamos viendo aquí, pues de alguna manera se adelantó y muchas personas le encontraban la similitud. Arjona, quien ha sido muy criticado por su forma de canciones y porque dicen que cualquiera puede cantar como Arjona, pues no es verdad, hay que darle al César lo que es del César. Hay canciones realmente como esta que de alguna manera se adelantaron a eso. Y realmente hemos hablado en sí de lo que sucedió el 9/11. Hemos hablado de las consecuencias psicológicas. Pero ¿saben qué? Quiero hacerles otro programa, un programa en el cual les indique a todas aquellas personas que no han superado esto, cómo podemos sanar. Y eso que en este momento te puede chocar, sobre todo si tienes a alguien que murió en el 9/11, es el perdón. Sobre ese tema les voy a hablar en nuestro siguiente programa. Pero antes de darles una conclusión de todo lo que hemos hablado el día de hoy, me voy a ir a las calles de Nueva York a conversar con las personas, a sacar una conclusión, porque todos los latinos también somos parte de esto. Y hemos decidido venir al mismo lugar de los hechos. Esta es la zona, toda esta es la zona donde se llevó a cabo el atentado hacia las Torres Gemelas, donde murieron en ese preciso momento 6.000 personas. Este acto doloroso que puso en peligro una de las ciudades más seguras del mundo, pues sencillamente el día de hoy nos sumamos al dolor de esas personas. Decidimos darle el pésame, decirles que lo que pasó tuvo una razón de ser, no hay ninguna justificación. Ahora el mundo cambió, sentimos temor, sentimos dolor, pero también la esperanza de que unidos siempre podemos superar cualquier tragedia. Este ha sido un programa muy especial de Mente Sana, Vida Sana, el día en que todo cambió. Gracias.